Muchas gracias. Pues, como siempre, para mí es un honor estar en estas instalaciones en donde con tanta anfitrionía y con tanta amabilidad siempre nos recibe el doctor Olvera y todo su extraordinario equipo. Ha sido este recinto testigo también de trabajo y esfuerzo en conjunto a efecto de avanzar en estos caminos que hoy estamos abordando en este coloquio. Agradezco mucho la invitación para participar. El tema que solicita el programa de mi parte es sobre la reparación integral del daño a víctimas o a familias ofendidas por el delito de feminicidio. Pero en sí, escucho ahorita el nombre completo y bueno, y sobre todo la intención de hablar, de conversar sobre las políticas públicas en materia de mitigación a la violencia feminicida. El gobierno del Estado de México, el Estado de México en sí, está realizando para poder concretar esta política pública. Ahorita nos hablaban sobre los 11 municipios que el Estado de México tiene emplazados con la alerta de violencia de género. Este mecanismo, que es un mecanismo contenido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este es el mecanismo que nos permite, a través de este marco jurídico que es el propicio para que los diferentes niveles de gobierno, el gobierno del Estado de México, el gobierno federal y el gobierno municipal conjuguen los esfuerzos en esta problemática estructural, en esta problemática que tenemos como un problema crítico, estructural. Y es un mecanismo que no es propiamente una política pública, es un mecanismo de urgencia, es un mecanismo urgente, dada la necesidad de atender de manera rápida. Es como, yo pongo el ejemplo siempre, como cuando hay un incendio y llamamos a los bomberos para que apaguen ese incendio. Los bomberos tienen que ir rapidísimo a apagar ese incendio y después de apagar ese incendio tendrán que ver cuáles son aquellos mecanismos y aquellas acciones necesarias para prevenir que ese incendio vuelva a repetirse, o se repita en otro lugar, o se repita de manera más intensa. Es decir, no están antes platicando en una mesa para ver qué van a hacer cuando lleguen a donde está el incendio y a ver cómo van a colocar la escalera o cómo van a colocar las mangueras para poder apagarlo, sino que ya tienen ese mecanismo automático, llegan rápido, apagan el fuego y entonces después tendremos que estar viendo cómo vamos a prevenir que ese fuego no vuelva a ocurrir. Es lo mismo que la alerta de violencia de género. Son acciones emergentes que tienen que generarse ahorita, que tienen que establecerse ahorita y que entonces estas acciones que nos dieron resultado para apagar el fuego emergente, para apagar el fuego urgente, serán la base para construir aquellas acciones y aquellos programas que nos den la oportunidad de hacer sostenible la prevención. Esa es la política pública y tendremos que estar pendientes hacia allá, hacia generar una política pública que transversalice todo el quehacer gubernamental en los 3 niveles de gobierno, en donde los municipios sin duda tienen un papel determinante porque son los primeros en recibir todas las noticias de circunstancias violentas, sobre todo cuando se trata de mujeres, y entonces tendremos que estar construyendo política pública de largo aliento, aquella que nos dé la posibilidad de tener la certeza de que estamos de manera permanente generando acciones para prevenir, para mitigar y para erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia de género contra las mujeres. Y focalizándome ya, para que no agote el tiempo en este
preámbulo, pero me parecía como importante. Pues también me da muchísimo gusto compartir la mesa con mi querida amiga, la vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, quien todos los días trabaja en esta parte de prevención, ¿verdad? Propiamente al Consejo Estatal de la Mujer es lo que le corresponde. A esta institución le toca generar todas las acciones necesarias para que yo no tenga trabajo, para que acá, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no tengamos que atender mujeres asesinadas, mujeres que han perdido la vida de manera violenta, es decir, las consecuencias de la violencia feminicida que escala a este punto en donde a esta institución que siento y tengo una total gratitud de tener esta posibilidad de atender, no llegarán estos casos. Esta institución es una subsecretaría que le toca desafortunadamente existir, no debiera, para atender los delitos de alto impacto. No solamente atendemos feminicidios u homicidios dolosos de mujeres u homicidios de mujeres, atendemos secuestro, atendemos trata, atendemos tortura, atendemos desaparición, atendemos feminicidio, atendemos violación, atendemos lesiones graves, todos los delitos de alto impacto, de aquellos en donde no hay retorno. Es desafortunado que esta sociedad o que este mundo haya tenido la necesidad de contar con una institución como la que me toca atender. Con respecto de la reparación integral del daño, pero bueno, antes también, agradecer muchísimo, de verdad, la oportunidad de estar en esta mesa, y en agradecimiento se me van a ir los 15 minutos, pero no puedo dejar pasar el gran gusto que siento, el entusiasmo que me da tener en el público esta mañana a mi querida y admirada amiga, la licenciada Laura Pavón. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerla aquí con nosotros, con todo mi cariño y mi admiración y mi respeto. De esas mujeres que han abierto brecha, de esas mujeres que día con día han estado construyendo en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, de estas mujeres que destacan la importancia que tiene que los hombres con quienes convivimos todos los días conozcan y sepan la importancia que tienen en la mitigación y en la erradicación de la violencia, porque necesitamos cambiar en los varones este chip. Ahora se dice nuevas masculinidades, que yo siempre he dicho debieran ser viejas masculinidades. Siempre necesitamos entender que un espacio que compartimos no ayudamos a mantenerlo en orden. Hay ocasiones que dice el esposo o la pareja, ya te ayudé a lavar los trastes. ¿Cómo te ayudé? Pues es una obligación de ambos, ambos ensucian, ambos comparten, ambos tienen las mismas responsabilidades. Entonces necesitamos ir aprendiendo que no es obligación de las mujeres, que es obligación de ambos y que tenemos que caminar en igualdad de derechos, de obligaciones, de oportunidades. Y la licenciada Laura Pavón, diario, desde hace muchos años, en el Estado de México ha sido quien ha levantado la mano con fuerza y con energía para hablar y trabajar en este tema tan importante que ahora nos tiene en crisis. Muchísimas gracias por estar aquí, mi querida Laurita. Pues empezaría con esta reflexión muy rápido. Hace un momento hablábamos de construir o educar para la paz. ¿Cuántos de ustedes creen que vivimos en paz? ¿Cuántos de ustedes o cuántas de ustedes sienten que pueden estar en la calle y caminar en libertad sin miedo? El peor miedo es sentir miedo. En el caso de las mujeres, estoy segura que categóricamente diríamos que no.
que no vivimos en paz y que no podemos estar fuera, caminar en la calle en libertad, sino que siempre lo hacemos con miedo. Bajo la conceptualización clásica de Galtung, la paz no es solo la ausencia de guerra, es decir, la paz negativa solo es una cara de la definición de la misma. Es necesario abordar el gran flagelo del feminicidio desde una visión de la paz positiva, es decir, lograr la armonía social, responsabilidad de hombres y de mujeres, lograr la justicia y la igualdad a partir de la eliminación de la violencia directa, estructural y cultural. Debemos entender que la paz no es un fin, la paz es un proceso. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito de feminicidio en México responde a dos importantes demandas impulsadas por las víctimas y por las organizaciones de la sociedad civil, por los colectivos que van sumando a familias que viven la misma circunstancia de dolor para poder abrir puertas, para poder lograr el reconocimiento de sus derechos. Esta lucha constante también por el reconocimiento del feminicidio como una forma extrema de violencia de género contra las mujeres y la lucha por el reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito y también de violaciones a derechos humanos es constante. Seguimos avanzando, seguimos construyendo, pero repito, es una construcción que nos corresponde a todos. En ambos procesos las víctimas han tenido un papel fundamental en la reivindicación de sus derechos y han sido el motor de importantes cambios estructurales para garantizarlos. Aquí en el Estado de México, esta institución atiende actualmente a 28,000 personas víctimas de delito de alto impacto. Como les decía anteriormente, secuestro, homicidio, tortura, trata de personas, desapariciones, feminicidios, homicidios, etc. De estos feminicidios, desapariciones y víctimas de delitos de alto impacto, nos toca atender a 750 niños, niñas y adolescentes. Y nos toca atender solamente a estos niños porque esta institución no tiene la facultad de atracción. Atendemos a quien nos canaliza la Comisión de los Derechos Humanos, a quien nos canaliza la Fiscalía, que me alegro mucho que ya esté acá mi niña, bienvenida, a la subprocuradora del Estado, quien nos canaliza el Poder Judicial. Entonces, por eso podrán decir que no atendemos lo suficiente, pero este es el medio también para que nos ayuden a multiplicar que estas medidas de atención son derechos que les corresponden a los niños, a las niñas y a los adolescentes en esta condición de orfandad por feminicidio o por desaparición, o que son víctimas y ofendidos del delito porque sus familiares directos han sido víctimas de algún delito. De estos 750 menores, 280 aproximadamente sufren la pérdida de su madre por los delitos de desaparición o feminicidio. En la comisión del delito de feminicidio, un 80% de estos delitos son cometidos en el entorno familiar, por la pareja de la víctima o por una persona conocida. Muchas veces padres de los menores, muchas veces en presencia de los niños y de las niñas. Muchas veces también los niños y las niñas son agredidos en ese mismo escenario, en ese mismo momento. Y su madre la ven cómo pierde la vida, ven cómo a su padre lo llevan obviamente detenido y muchas veces a su hermana, a su hermano o a ella misma o a él mismo también agredidos por el padre.
¿Cuál es el futuro que les espera a estos niños? Sabemos que la reparación del daño es fundamental para ayudar a las familias a recuperar y establecer un nuevo proyecto de vida en el que nuestro mayor compromiso es garantizar el libre desarrollo de las niñas y los niños que han sido afectados por estos lamentables hechos. La reparación integral del daño comprende 4 medidas. Las 2 primeras colocan a las víctimas como el sujeto central de dichas medidas, como lo son la medida de rehabilitación y la medida de compensación. Las medidas de satisfacción y no repetición tienen que ver con las acciones de índole general que lleva a cabo el Estado para atender a las víctimas de violencia de género como un sujeto colectivo, las cuales se llevan a cabo a través de la coordinación de las instancias gubernamentales implicadas. Asimismo, como hablábamos hace un momento, la declaratoria de procedencia respecto a la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México establece dentro de las medidas de justicia impulsar los mecanismos estatales de atención a víctimas para garantizar la reparación integral del daño a víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos. Es por ello que en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México hemos impulsado la reparación integral con perspectiva de género y reparación transformadora. No buscamos la restitución previa a la restitución del delito, pues reconocemos que justamente esta condición previa de violencia de género y discriminación forma parte de las causas estructurales que hicieron posible la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Por el contrario, las reparaciones con perspectiva de género contribuyen a la transformación de la sociedad para establecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Son un mecanismo fundamental para establecer una paz positiva para las mujeres, por lo cual la perspectiva de género debe integrarse en todas las medidas de manera general. Como medidas de rehabilitación, ofrecemos la atención médica y psicológica gratuita y especializada por profesionales y capacitados de confianza de las víctimas. Como medidas de compensación, se establece el otorgamiento de una indemnización económica por daños materiales e inmateriales. Para la reparación integral a familias ofendidas por el feminicidio, somos el único estado en el país que tiene esta posibilidad. El gobierno del estado, el licenciado Alfredo del Mazo, nos ha instruido que de manera integral, incluyendo esta compensación económica, se repare todas las víctimas de las cuales tenemos una sentencia por feminicidio. Esperamos que al concluir su administración, es decir, en 5 años, todas las carpetas que están clasificadas por el delito de feminicidio u homicidio doloso de mujeres tengan cubierta la reparación integral. Con ello, con la Fiscalía estamos trabajando para poder lograrlo, y de esta manera también lograr que estos niños y niñas y adolescentes tengan una posibilidad. Las medidas de satisfacción son un conjunto de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado que tienen como objetivo dignificar a las víctimas. Estos actos pueden ser monumentos públicos, días conmemorativos, nombre de las calles, instituciones públicas. Un ejemplo es, hoy la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por instrucción del señor gobernador, estamos construyendo un programa integral de atención a niños, niñas y adolescentes para que sea parte también de esta reparación integral y reciban, además de la beca que ya se les otorga y de otras medidas de apoyo, un apoyo económico mensual para su vestido, para su recreación, para su uniforme, para alimentación, a efecto de que no estemos enterados de que los niños en ocasiones, como quedan a cargo de sus abuelos, no tengan lo necesario para alimentarse, que es lo básico. Y este programa se llama Programa Integral de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Orfandad por Desaparición y Feminicidio. Para abreviar, como es muy largo, se llama Programa Integral Valentina. Valentina es una niña que quedó en condición de orfandad, Catepec, y
y entonces pues llevará este nombre. También tenemos un programa integral, ese es un modelo integral de medidas de protección para las mujeres que sufren violencia, y que esto tiene mucho que ver con la prevención. Cuando somos capaces de implementarle una medida, no solamente las del Código Nacional, sino también las que están contenidas en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia, que esa nadie las toma en cuenta, como la medida de restricción. Es decir, cuando una mujer sufre violencia por su pareja, regularmente el hombre le dice te vas, la mujer pues obviamente con temor y demás se sale de la casa con sus niños, no tiene dónde ir ni nada. El que tiene que salirse es el agresor, el que tiene que salirse es el hombre, y esta es una de las medidas de protección que están contenidas en la Ley de Acceso, y esas no se toman en cuenta. Este modelo integral de medidas de protección que estamos generando con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con el Consejo Estatal de la Mujer, tiene que ver con la prevención. Si logramos prevenir que esa violencia escale, vamos a evitar la muerte violenta de muchas mujeres. Entonces, ese modelo se llama modelo CONI, que tiene que ver con una víctima que tenía una medida de protección, de estas en donde se les manda a la patrulla para que le den rondines. Teniendo esa medida de protección, llegaron a su casa y la asesinaron. Entonces, ahí vemos cómo no son efectivas estas medidas, y por eso es importante impulsar este otro modelo. Ya sé que ya estoy en el límite, pero me parece muy importante comentarles esto, que son cuestiones que vivimos todos los días. Y cerraría diciéndoles que en esta institución, y yo creo que esta sociedad, estoy segura que este gobierno tiene la esperanza indomable de que las cosas cambien, de que podamos vivir y disfrutar de un mundo en paz. Y decía el Dalai Lama, no importa qué tipo de dificultades pasemos, como de dolorosa es la experiencia, si perdemos nuestra esperanza, ese es nuestro verdadero desastre. Y la esperanza no solamente radica en esperar, sino en hacer para tener. Y la responsabilidad de todos y de todas es hacer, de hombres y de mujeres, porque tenemos un gran desafío, que es cómo educar a nuestros niños y niñas para que puedan vivir en un mundo mejor, y esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, contagiémonos todos de esta esperanza indomable que consiste en hacer para tener. Muchísimas gracias. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. CODEM contigo.